Estamos entrando en una transición turbulenta e inevitable que pondrá a prueba quiénes somos como especie. La humanidad está a punto de recibir un poder casi inimaginable. Es profundamente incierto si nuestros sistemas sociales, políticos y tecnológicos poseen la madurez para ejercerlo. Dario Amodei. Mundo futuro. Mundo futuro. Bienvenidos todos a un nuevo episodio de Mundo Futuro, un podcast donde no adivinamos el futuro, solo lo exploramos. Y como todas las semanas, desde Seattle, Washington, está nuestro querido Jaime Limón y desde San Francisco, California, desde la meca de la tecnología, nuestro querido Mario Valle. Querido James, ¿cómo estás? Bien, ya listos para arrancar un episodio más. Ya vamos en el 200, ¿qué? Vamos. 205. Qué locura, qué locura. Ya listísimo. Pues póngase cómodo y cómoda. Vámonos recio, como decía mi abuelita y mi abuelito cuando Y esta iban vez, de vacaciones. esta vez tienes que decir y abroche su cinturón porque viene bueno, ¿eh? Y abroche su cinturón porque va a estar bueno. La verdad es que todos y cada uno de los episodios de Mundo Futuro, por si usted no lo ha descubierto ya, son una joya de contenido editorial. Así que déselo, regáleselo, recomiéndelo a su tío y a su tía. Ya sabe que este es su podcast consentido. Mil gracias por escucharnos. Esto es Mundo Futuro. Esto es Virtual Realidad, la sección donde las noticias parecen un sueño de ciencia ficción. Bueno, vamos a arrancar con nuestra sección de Virtual Realidad, noticias que tienen el potencial de cambiar al mundo. Y esta vez voy a arrancar yo porque perdí como por 50ª semana consecutiva. Pero esta vez sí. Pichón. ¿Qué les pasa? O sea, yo le dije la noticia de Elon Musk que va a dominar el mundo, nadie le importa. Prefieren que el agua se va a convertir en combustible. A lo mejor no es que no les importe, pero es tan triste la noticia que es tan triste y deprimente que mejor no quieren. Exactamente. Exacto. Pero en fin, entonces esta vez voy a dar dos en una para asegurar el triunfo, 2 en 1. Así que la primera es salidita del horno. Mayito, OpenClaw se va a las filas de OpenAI. Así es, así que este es de hoy, prácticamente hoy la recibimos, así que no hay mucha información, pero el señor Sam Altman abre las puertas de OpenAI para que el señor Peter Steinberg, querido amigo del señor Valle, que aquí está con nosotros. Le faneo, nomás, no es cuate mío, nomás le faneo. Sí, y así de selfie. Se vaya, integre las filas de OpenAI, se vaya a trabajar a OpenAI. No hay todavía una cifra que haya dicho porque se fue. Pero sí dejó, ojo que sí dejó una pista en el podcast del ex Friedman. O sea, sí le están pagando a él la nota. Una aclaración y una anotación importante es que no es que compre como tal OpenClaw. No. De hecho, Peter Steinberger lo que dijo en su anuncio de Twitter es OpenClaw se queda como código abierto y se quedará como código abierto siempre. Lo que pasa es que este güey agarró una buena chamba. Se convierte en fundación y ahí sí, no somos cuates, pero estoy en pláticas con el que va a quedar de presidente de la fundación de OpenClaw, que va a estar al frente, muy parecido a lo que hizo Linux. Muy parecido a lo que hizo Linux. Nada Así más que para es una poner en contexto, es una notición. Voy a votar por ti, Otra cosa es que si esto es cierto, si el rumor es cierto, que le pagaron $1 billón. Sería la primera transacción de una empresa, de una persona, que le paguen a una persona $1 billón. Le han de haber pagado en acciones y con un paquete de sueldo, pero el dude, le cambió, el dude ya era millonario, le cambió el la dude vida. Ya tenía $100 millones. Eso te iba a decir, le cambió la vida marginalmente porque millonario Peter Steinberger ya era por la venta de su empresa anterior. Lo que pasa es que ahora le acaba de asegurar financieramente el futuro a sus tataranietos. Así es. Y a ver, nada más para poner en contexto al respetable, es OpenClaw que trae la vanguardia, la punta en el desarrollo de agentes y que fue las últimas 2 semanas una noticia a nivel mundial
una locura a nivel mundial, se va en un momento además muy oportuno hacia OpenAI, después, dicen, de haber rechazado una oferta de Meta. Pero les voy a decir por qué es 2 en 1, porque de hoy nace, no sé si saben, el Kimi Claw. Kimi 2.5. ¿Saben qué es Kimi 2.5? Es el OpenClaw chino. El Kimi Claw es el OpenClaw chino, pero Kimi 2.5 es el modelo de lenguaje que es como Opus 4.5, un modelo muy poderoso. Entonces, querido James, hoy nace Kimi Claw, el modelo chino, tratando de emular a OpenClaw, pero con la diferencia que te deja dividir una tarea que en OpenClaw sería asignada a un agente, esta vez a 100 subagentes. Entonces, esto pues es la locura, porque imagínense la velocidad vertiginosa con la que se está avanzando esto. Además, el Kimi Claw va a estar nativo en la nube, va a tener librería de habilidades, almacenamiento gratuito, etcétera. Me parece que esto es la locura, ¿no? Nos habla de un futuro agéntico, a la vuelta no de la esquina, a la vuelta del garage de tu casa. Ya, lo que pasa es que sí, ya es una velocidad de noticias y de cambios y todo, que sí. La gente no puede, uno como una empresa, no puedes voltear toda tu empresa, ¿no? A utilizar una tecnología que en una semana a lo mejor ya cambió de manos, ya le está usando alguien más. Entonces, como siempre, la recomendación es, hay que estar informado, pero ojo hacia qué banqueta se sube usted, porque, como dijo Jorge, de un día a otro las cosas cambian. Entonces, va a ser interesante ver quién queda al final. Y una recomendación adicional que yo haría, justamente, James, con esto que dices, y a partir de la noticia de Kimi Claw, que la que yo votaría, por la que yo voy a votar es por la de Peter Steinberger en OpenAI, no tanto por Kimi Claw, yo hasta lo tuiteé, ¿no? Dije, ¿por qué tantas empresas están ensimismadas con la idea? O más bien, sí sé por qué, pero las empresas que le ofrecen a la gente la solución completa, ya sea con OpenClaw o con cualquier solución agéntica, le quitan el placer a las personas de aprender a customizar y a personalizar este tipo de soluciones de una manera tremendamente alta, ¿no? No digo que no haya mercado para eso, por supuesto que lo hay, pero parte de esta revolución, yo creo, es el entusiasmo tremendo comunitario de que tiene un potencial de personalización que jamás habíamos visto. Una de las declaraciones de Peter Steinberger es que quiere llegar, después de lo de OpenAI, que quiere llegar a ser agentes que hasta mi madre pueda usar, o sea, hasta su madre, no borracho, digamos. Grande, qué bárbaro, grande. Qué bárbaro. Perdónanos, YouTube, pero eso no lo vamos a quitar. Por eso no es traductor, por eso Jorge nunca vivió de traductor, porque maneja conceptos muy diferentes de las traducciones. Voy a usar mi agente hasta mi madre. No, hasta mi madre va a usar el agente. Por favor, paremos. Ya. De por sí, la que querido público, de por sí el señor trae como 80 notas para ver cuál pega y encima... Y recurro arteramente a esto. Listo. Y encima llegamos a este humor, pero bueno. Por cierto, si usted escuchó 2 notas de Jorge, que es un poco de trampa, pero déjenos en los comentarios si le interesaría que Jorge hiciera sus notas así de una en una y las pusiera como reels o como comentarios, porque tiene demasiadas notas e ideas. Aquí lo frustramos un poquito en el podcast. Si hay más de 10 comments, si lo piden, vamos a poner a Jorge a que esté dando más notas así, además del podcast, ¿no? Yo te ayudo, mi carnal, yo te ayudo. Pero bueno, traigo una nota que me pareció muy interesante y también para variarle a AI, porque el mundo parece alrededor de AI, y aunque es de AI, se me hizo bien interesante. En diciembre, y apenas está saliendo a la luz, en diciembre Meta recibió la confirmación de una patente que solicitó desde 2023. La patente permite que una inteligencia artificial utilice la información de un usuario que tenga alguna cuenta en Meta, en alguna de sus propiedades, para que esta inteligencia artificial pueda hacer posts a nombre de la persona, ya sea, y esto es lo que me llamó la atención, o porque se encuentra desconectada la persona y entonces el sistema hace los posts por él, o si la persona ya se murió.
y quiere que sigan posts ahí. Entonces, esto empieza a rayar ya en... Por supuesto. Hay muchos episodios de Black Mirror y de cosas parecidas. La patente se registró a nombre de Andrew Bosworth, que es el CTO de Meta, pero hay que estar ahora sí atentos porque es posible que en sus actualizaciones de uso y registro, cuando uno acepta los usos que se puede dar a su información, que en algún momento puedan meter la opción de que el sistema haga posts por usted, ¿no? Ya sea cuando no está conectado o cuando ya no está usted vivo. Entonces va a estar interesante ver cómo esto avanza, pero ya tienen entonces Meta a partir de ya una patente que les permita hacer estos autoposts. Pues es una forma de que no se te mueran los clientes, ¿no? Sí, eso es un poco lo que están diciendo. O sea, que la mayoría de la gente que usa Facebook, que ya son mayorcitos, ya la gente joven no usa Facebook, pues es una manera de mantenerlos ahí aunque ya no existan. Bueno, pues para variarle, ahora yo fui el que ganó con la noticia anterior, por eso es que yo soy el último en presentar y estoy seguro que voy a perder con esta noticia, pero me pareció realmente importante porque a pesar de que tiene un tinte relativamente técnico, las implicaciones de futuro no son menores. Me estoy refiriendo al silencioso lanzamiento de un modelo de lenguaje llamado GLM5. Este modelo de lenguaje lo lanzó una empresa llamada Zifu, Z-H-I-P-U, Zifu AI, que es una empresa que salió o fue un spin-off de la Universidad de Tsinghua en China. Y este modelo de lenguaje es un modelo de quinta generación que tiene características verdaderamente históricas porque es el primer modelo de lenguaje que fue entrenado en hardware 0% estadounidense, número uno, y que tiene una arquitectura llamada Mixture of Experts, MOE. Mixture of Experts es una arquitectura relativamente nueva que no solamente tiene muchísimos parámetros, hemos hablado aquí de que los modelos de lenguaje Opus 4.5 o GPT 5.2 y todos los que hemos hablado aquí durante años, lo que tienen son muchísimos parámetros, ¿no?, totales dentro del peso entero del modelo de lenguaje. En este caso estamos hablando de 745,000 millones de parámetros. 745,000 millones de parámetros es de los lenguajes más pesados y más amplios, pero aquí es donde viene la arquitectura Mixture of Experts, 100% tecnología china, 256 expertos, es decir, la emulación de 256 personas, entre comillas, 100% expertas en un área, y por cada token de inteligencia 8 expertos pueden estar activos. ¿Eso qué quiere decir? Que cada cosa que intercambias con este modelo de lenguaje, tienes a 256 expertos ayudándote, a 8 activos por token en todo momento. Si tomamos en cuenta que cada ventana de contexto, que es como la memoria en la que tú inviertes tiempo platicando con un modelo de lenguaje, es de 200,000 tokens. Imagínense la cantidad de gente, literalmente, entre comillas, que te está ayudando a trabajar, a hacer coding, a desarrollar tools, a desarrollar automatizaciones, etc. El hardware que se usó para entrenar este modelo de lenguaje fue Huawei Ascend, sin participación alguna de NVIDIA, damas y caballeros. Ahí está la parte futura, yo creo que tiene verdaderamente interesante, porque además es una licencia completamente open source. Bueno. Es una licencia MIT open source que ya está en sitios como Hugging Face, etcétera. Entonces, no había manera de no hacer esta noticia, digamos, técnica, ¿no? Una disculpa para quienes no entendieron un carajo, pero seguramente en esta emisión hay mucha gente que cada vez más está entendiendo cómo funciona un modelo de lenguaje y por qué sin NVIDIA es tan importante esta noticia, sobre todo en un podcast en el que hemos hablado desde hace muchos años de que China está a la vanguardia, completamente a la vanguardia del desarrollo de inteligencia artificial. Y mira, yo pienso que perderás, sí, pero de las derrotas también se aprende. Ok,
Este episodio es presentado y es posible gracias a nuestros amigos de Darwin Now, la primera plataforma de inteligencia artificial diseñada específicamente para empresarios hispanos y de donde somos orgullosos inversionistas. Hay que ser honestos. Las herramientas de tecnología están en inglés en su gran mayoría, son complicadas y están hechas para startups, sobre todo del área de la Bahía de San Francisco, es decir, de Silicon Valley. No necesariamente están hechos para el dueño de una constructora o el dueño de una empresa que hace jardinería o para un restaurante o para una cadena de restaurantes. Darwin Magic, que es uno de los productos de Darwin Now, es completamente diferente, porque fue diseñado y creado 100% en español. Sin complicaciones, ves tu herramienta funcionando antes de pagar un centavo, la creas de acuerdo a tus necesidades y te puede agendar las personas y el equipo de Darwin Now un demo gratis el día de hoy. Visita magic.darwinnow.io, eso es magic.darwinnow.io y agenda tu demo. Échenle un ojito a este QR code. Mundo futuro. Mundo futuro. Mundo futuro. El principio del fin. Con Jorge Alor. Mario Valle y Jaime Limón, los creadores de la legendaria revista Sputnik. No predecimos el futuro, lo exploramos. Y bueno, para arrancar el primer tema de este episodio, yo quería platicar con ustedes de algo que está creciendo rápidamente. Ya ven que hemos estado platicando sobre el movimiento antitecnología de alguna manera, o la preocupación que existe en la sociedad por la creciente influencia de la tecnología en nuestra vida y sobre todo en nuestro desarrollo mental, en nuestra paz mental. Y el tema que quiero platicar con ustedes es, hay un argumento muy fuerte en pro de que las escuelas, sobre todo las escuelas primarias o la educación en general, no lleve pantallas. Es decir, quitarle tecnología de alguna manera a las escuelas. Déjenme darles un poquito de contexto. Desde 2011 ya había algo de ruido porque salió un reportaje donde hablaban que los ejecutivos de Silicon Valley, la gente con más dinero en el mundo, hecho por que son empresarios o que trabajan en empresas de tecnología, bueno, que todos esos empresarios estaban mandando a sus hijos a escuelas como, hay una escuela que se llama, una cadena de escuelas o un sistema que se llama escuelas Waldorf, donde esas escuelas primarias no utilizan tecnología, es decir, no hay pantallas para los estudiantes hasta que llegan a secundaria. Toda la primaria es utilizando libros, es utilizando cosas físicas. Y el movimiento desde entonces, desde 2011, que se empezó a hacer como este ruido de cómo era posible, ¿no? Si era un poco hipócrita el que todas estas empresas empujaran por tecnología en las escuelas cuando ellos mismos no lo estaban haciendo con sus hijos. Y esto ha crecido a que empecemos a ver ya movimientos de padres y escuelas empezando a reducir el uso de computadoras, sobre todo pantallas en general. Uh-huh. Suecia acaba de pasar hace poco, el gobierno sueco anunció que está reduciendo los dispositivos digitales en las primarias, que está regresando a utilizar libros impresos, porque en todos sus análisis en cuanto al desarrollo educacional de sus estudiantes, está viendo que la comprensión en lectura, que yo sé que Mario ha hablado mucho de eso aquí, ha caído dramáticamente, ¿no? Y muchos estudios muestran que las nuevas generaciones, porque siempre hablamos aquí de los nativos digitales, ¿no? Y seguramente usted que nos escucha o ha dicho o ha escuchado a alguien decir, bueno, es que estos niños ya nacen con la tableta, ya saben qué hacer. Ya traen otro chip, como dicen. Ya traen otro chip, ¿no? Los nativos digitales. Resulta ser que lo que está quedando muy claro es que todos esos jóvenes y todos esos niños sí saben utilizar las apps y los servicios pero simplemente son superusuarios. ¿Qué quiere decir eso?
que sí, o sea, saben utilizar la tecnología, pero no la entienden. Y hay un gap bien grande entre el saber cómo utilizar una computadora, porque las aplicaciones que tiene, pues pueden ser ustedes, o pueden ser estos jóvenes maestros en editar videos y en mandar mensajes, y sin entender realmente cómo funciona la tecnología que está atrás. De hecho, se dejó de dar mucho de la capacitación básica de computación que nos tocó a nosotros en generación. Cuando usted escucha al señor Mario Valle hablar de la tecnología en general y el nivel que se maneja ya, es porque hubo una educación previa, ¿no? Le tocó a él mover archivos, y hoy en día muchos jóvenes no saben cómo mover un archivo de un folder a otro, lo cual va en contra de lo que hemos nosotros pensado que es el ser un nativo digital. Y finalmente, antes de pedirles a ustedes su opinión y que me digan qué piensan, pero este debate aumentó desde el 2024. Hay un libro del cual hemos hablado aquí que se llama The Anxious Generation, de Jonathan Haidt. Y él lo que habla en el libro es que el aumento en ansiedad y depresión desde que tenemos redes sociales, desde que hay teléfonos en las primarias con gente joven, la masificación de smartphones y la correlación tan fuerte entre el uso intensivo de redes y el deterioro emocional en jóvenes, en niños, ¿no? Y él lo que propone es no smartphones hasta la secundaria, en las escuelas sin teléfonos, y en algunos casos ni siquiera pantallas. Entonces, me llama la atención y me encantaría escuchar qué piensan ustedes, porque sobre todo nosotros, nuestra generación, y en México siempre hubo este empuje de necesitamos llevar la tecnología a las escuelas, pero hoy estamos viviendo un presente y un futuro bien diferente, donde esa tecnología en algunos casos no va a requerir conocerse de tan joven, o va a ser, la interacción va a ser a lo mejor con inteligencia artificial, y entonces el valor de conocerla desde niño cambia, ¿no? Y la necesidad de que los niños, sobre todo a nivel primaria, puedan entender y desarrollar habilidades que hoy en día estas aplicaciones y la inteligencia artificial podría, al contrario, ¿no? Detener o evitar que se aprendan esas cosas. Me recuerda mucho, James, esto que me estás diciendo, me recuerda mucho a cuando yo llegué acá. Ya tengo 16 años acá en Silicon Valley. El tiempo pasa rápido. Yo llegué acá en 2010 y me tocó ver justamente todo este principio de ola en 2011 y en 2012. Mis retoños en ese entonces tenían 5 y 7 cuando llegaron acá, justamente entraron a la primaria. Y poco a poco se fue fortaleciendo tal que no solamente las escuelas privadas de mucho dinero, sino las escuelas públicas empezaron a adoptar. Al día de hoy, por ejemplo, ya no es una, ya son como varios condados que adoptaron la política en primaria de recogerle su celular a los niños cuando entran, ¿no? Cerrárselos en una bolsa tecnológica que les permite, digamos, utilizar el teléfono en caso de emergencia, pero no pueden estar interactuando con ellos, etcétera. Es un programa específicamente de Redwood City, del condado de San Mateo, y la verdad es que ha tenido muy buenos resultados en términos de, como dices, como hacer que los niños se echen un paso hacia atrás y dejen de ser, entre comillas, nativos digitales, para descubrir la educación a través de medios, si me permites la palabra, tradicionales, que pueden ser mucho más ricos y poderosos en términos de impronta educativa, ¿no? De cómo se te queda grabado lo que aprendes. Decía Jonathan Haidt, el autor, en un podcast, James, le dicen The Great Rewiring, ¿no? Que es cómo está cambiando la forma en cómo están haciendo el wire, ¿cómo le podríamos decir? Las conexiones, ¿no? Del cerebro de los niños, en este caso. Y recurría a algo que muchos adultos tienen de pretexto, el decir, oye, pues si nosotros nos pasamos horas enfrente del televisor viendo caricaturas y viendo televisión y viendo telenovelas y viendo cualquier cosa que te contara una historia. Y es justo ahí
donde radica la diferencia, en donde los humanos estamos hechos de toda la vida en sumergirnos en las historias que nos han contado, en esa narrativa. Y hoy en día, en este attention economy, en estos espasmos de atención que hay todo el tiempo, están haciendo que se redefina, digamos, la forma de la neuroplasticidad en cómo funciona el cerebro de los niños, que son los ansiosos, que justo termina en eso, ¿no? O sea, en que que van a ser niños frágiles, niños ansiosos e inseguros, con atención, con déficit de atención, y sobre todo eso, que es difícil que puedan entender la vida y aprender sobre todo. Entonces, habla de esta neuroplasticidad. Y lo que dices a mí me llama la atención mucho, porque también había leído que las carreras que empezarán a tener mucho auge en esta gran desconexión vuelven a ser las humanidades, las puras humanidades, como la filosofía, antropología, estudiar sociología, arte. Bueno, incluso Elon Musk dijo que matemáticas y física serían las grandes carreras del futuro, ¿no? Pero bueno, yéndome a la parte de humanidades, pues sí, es como es un gran complemento en lo que dices tú, el saber cómo funciona y también entender las grandes necesidades del ser humano, las grandes historias, la forma de pensamiento, de dónde venimos, etcétera. Creo que le da mucho peso a lo que dices, como para que hacia allá vayamos, ¿no? Y no nos pase lo que hasta hoy nos ha pasado, que nació en el 2007 en las redes sociales, y nos pasó lo que a la rana, que la fueron poniendo en el agua tibia y nos estamos quedando dormiditos allá adentro, ¿no? Sí, y yo creo que es romper un poco el paradigma de que, por lo menos a nuestra generación y a la que siguió, de que la tecnología era importantísima y que si los niños no empezaban a tener acceso a la tecnología se iban a quedar atrás. Y hoy estamos viendo algo muy diferente, donde el nivel de la tecnología que tenemos y lo que se ve a futuro, en realidad, como ustedes dicen, requiere otras habilidades diferentes. Ya ese mensaje de que si el niño sabe de tecnología y computación tiene la vida hecha, ya es muy lejano, ¿no? Ya ese tipo de trabajos, ese tipo de habilidades, en un futuro no muy lejano ya tal vez no sean tan necesarias como las básicas que aprendimos nosotros analógicamente, con elementos analógicos, ¿no? Con libros, con un pizarrón, con escribir a mano. Entonces, un mensaje un poco para los que están allá afuera escuchándonos, los papás, o si tienen hijos, sobrinos, o que revisen muy bien y no se vayan con lo que hemos estado manejando los últimos 20 años del rol que tiene la tecnología en las decisiones educativas, ¿no? Hay que revisar eso, y México siempre ha estado un poquito atrás en esas cosas. Yo veo que todavía hay mucho enfoque en la tecnología. Ojalá empiece rápidamente a darse esa vuelta a que ese énfasis por computadoras en las escuelas primarias y todo eso no debería ser la base de la educación, ¿no? Y creo que es muy importante, lo hemos dicho aquí muchas veces, ¿no? Que hoy la tecnología se tiene que tomar como tomar la nutrición, ¿no? O sea, decir, a ver, ser muy enfático con los niños y decir, esto es comida chatarra, esto es para lo que sí te sirve, porque es una decisión difícil la que estás diciendo, James. O sea, el decir que vas a educar offline a tus hijos, sabiendo que los que podrían estar online conectados o born digital podrían tener una ventaja infinita competitiva sobre ellos, a corto plazo quizás, es una decisión bien dura, ¿no? Pero creo que ahí es donde no me regreso como a esos primeros artículos de la revista Sputnik, donde se decía cómo enfrentar a la tecnología y esta plasticidad que es este líquido, y enfrentarlo, el decir, hoy en día un smartphone pues es mucho más que eso, es educarlos como si los educaras a comer, ¿no? Yo sí pienso que esto lo hemos dicho 20,000 veces, pero será como, lo veremos tan mal como vemos fumar hoy, ¿no? Sobre todo en niños. Mundo futuro. Mundo futuro.
Bueno, yo quiero esta vez hablarles de un personaje actual, un personaje importantísimo en nuestra vida hoy tecnológica y que está cobrando cada vez más importancia. Y quiero un poco hablar extenso de él y platicarlo con ustedes. Este hombre está hoy a la altura de un Elon Musk, de un Mark Zuckerberg o quizás de un Sam Altman. Su nombre, como lo escuchamos al principio del podcast, es Dario Amodei. Dario Amodei es un personaje estadounidense, nació en San Francisco en 1983, chequen eso, estudió en Stanford y él trabajó en Google, estuvo en Baidu y después estuvo con su hermana trabajando en OpenAI. En OpenAI estuvieron un rato trabajando y después se fueron con una ola de ex empleados que fueron a construir una empresa que se llama Anthropic. Y él, bueno, pues él es un cerebro, de verdad, es un programador, una eminencia, y la dupla que hizo con su hermana es increíble, porque la hermana resulta que es una super shark, que es la estratega, la empresaria, la que hace todo lo que él no hace, porque él se dedica a programar, a pensar y a filosofar, y ella es la que lleva todo lo demás. Entonces, al final, lo que hizo fue crear esta empresa que hoy se llama Anthropic y que es una empresa valuada ya en 380 billones, a punto de salir en su IPO, pues siendo una de las empresas más importantes del mundo. Y bueno, pero al final lo que quiero es... Hay que decir muy rápido, perdón que te interrumpa, pero nomás para que el respetable se acuerde que esta empresa es la creadora de Claude, que es la competencia de ChatGPT, ¿no? Claude o Cloud, o como le quieran decir, Claudio. Es la competencia... No. El Claudio es la competencia de ChatGPT, ¿no? Ahí es cuando, digamos, es su producto más importante. Y que además en el último mes ha cobrado muchísima importancia por su relación con el tema de oficinas, con su relación con el trabajo profesional y con el vibe coding también, ¿no? Entonces, Dario Amodei se ha caracterizado por ser muy transparente. Creo que eso es lo que por lo que me cae muy bien el dude. Ha sido muy transparente. Hasta ahora Anthropic es pues de las empresas de máxima transparencia. De hecho, una noticia de este momento, que habrá que corroborarla porque quiero hacer ese disclaimer, pero al parecer hubo un tema ahí con el Pentágono porque usaron Anthropic y no obedeció a cosas que tenía que ver con armas. Entonces habrá que lo quiero checar bien, pero eso es como de ahorita. Entonces, yo lo que les quiero hablar es de una tesis que hizo Dario Amodei hace un par de meses y que está muy fuerte, ¿no? La verdad es que es como si fuera un libro de 70 páginas que nos deja ver un futuro un poco más distópico de alguna forma, pero también hace referencia a los peligros que podemos vivir si todo sigue como va un poco, ¿no? Empieza este ensayo con una frase de la película de Contact de Carl Sagan, en donde le preguntan a los aliens, con los que hicimos contacto, si le tuvieran que hacer una pregunta, le dice, ¿cómo sobrevivieron a su adolescencia tecnológica sin destruirse? Uh-huh. Es una pregunta increíble de Carl Sagan. Y bueno, lo que él marca en todo esto, porque sería muy extenso hablar de eso, pero yo los invito a que lo lean. Me parece que es responsabilidad de todos. Yo lo que haría es meter el ensayo en un LLM y de perdida que se los reseñe, si no es que lo puede traducir fácilmente, ¿no? Entonces, bueno, Dario Amodei habla de los 5 riesgos. Habla de uno es el riesgo de la autonomía e incluso hace referencia a otra película, el de Lo siento, Dave, pero no puedo hacer eso, de HAL 9000, en donde hay una insurrección de la inteligencia artificial y habla de eso, ¿no? De que la inteligencia artificial ha engañado, ha ocultado y que sí puede haber una insurrección. O sea, es algo que sí, vaya, no sabemos cómo funciona al final del día y habla de una
y a constitucional, que es hablar, él está haciendo una constitución para poder, que es como si fuera una carta que un padre le deja a un hijo. Y en esa carta le dices todo lo que está bien y todo lo que está mal en el mundo. Me lleva mucho a pensar esto, amigos, a lo que en los TED Talks de hace 15 años se hablaba, en el famoso algoritmo, ¿se acuerdan del algorithm bias? Que era que decía que el que estuviera haciendo la inteligencia artificial iba a tener ese sesgo de pensamiento, porque era como un padre, pues tal cual como un padre educa a un hijo, uno le educa de una forma y otros le educan de otra forma. En el caso de Darío Amodei, está educando a Claude, está haciendo una AI constitucional abierta, para que haga a nivel identidad y carácter, no una lista de reglas, digamos, ¿no? Le enseña a pensar, más no le ordena hacer las cosas. Muy interesante, ¿no? Le está dando como criterio. Como criterio, exactamente. Me acordé, mi único problema es que me acordé de Google y su Don't Be Evil cuando comenzó. Sí. ¿No? Que tú decías, wow, no manches, yo soy Team Google. Me acuerdo recién lanzados, no sé si te acuerdas, James, un día que estábamos comiendo tú y yo en Sanborns en el lejano 1998, no sé por qué Jorge no estaba, pero estábamos comiendo tú y yo en Sanborns y estábamos platicando de Google, tú y yo, y acababa de salir literalmente Google, tenía poco tiempo, ¿no? Y estábamos platicando cómo se convertía en una alternativa completamente indie, ¿no? Y completamente independiente a Yahoo y a Lycos y a Altavista, etcétera. Yo creo que era 98, ya finales de 98. Y después, la razón por la cual Google arrasa Silicon Valley es por este espíritu muy parecido al de Darío Amodei, de libertad y de educación y de... Tenía como un manifiesto, ¿no? Exactamente, como ese manifiesto de Don't Be Evil. Y 20 años después, la otra, o sea, fuimos engañados, ¿no? Ya no. Es que el idealismo, ¿no? Empiezan muchas... Silicon Valley es famoso por eso. La gente empieza con idealismo y es lo que estamos viendo ahora cuando la gente se sale de estas empresas, ¿no? Exacto. Diciendo, a mí me reclutaron para cambiar el mundo y lo que estoy viendo es otra cosa. Entonces, ese idealismo del que se aprovecha, que es el que arranca muchas estas iniciativas de cambiar el mundo en positivo, se convierten en modelos de negocio y ahí se pierde todo el idealismo, ¿no? Ojalá y perdurara, ¿no? Digo, a Darío Amodei en este caso ya es multibillonario y sigue, ¿no? Pero un Elon Musk, un Palantir, que desde que nacen siendo greedies y powerfuls y... Pero ya no es tema de dinero, es tema de poder y de control. Pero yo creo que el gran reto para la gente que llega a esos niveles es que ya ni siquiera es un tema de dinero, es un tema de control y un tema de que ellos creen que tienen una visión del mundo que es la que vale. Exacto. Y tienen los medios para ejecutarlo, ¿no? Tratar de ejecutarlo. Y ahí es donde se pierde pisos, gente que está desconectada de la realidad que vivimos el 99% de las demás personas, y ahí es donde empieza sus productos, sus servicios y su visión a cambiar mucho. Sí, por eso se me hace cool que él haya hecho se llama la adolescencia de la tecnología y que lo abra para que también sepamos que está detrás, por lo menos, de como ejercicio de conciencia es increíble. Si no lo han leído, léanlo. O sea, verdaderamente es interesante. Voy en el 1, ¿eh? Déjenme, me voy a ir más rápido. Voy al 2. El 2 es el uso indebido para la destrucción. Este está de terror. O sea, es que él está preocupado por el tema de la biotecnología, porque sabe que la IA muy fácilmente podría crear un virus que nos mate. Punto. O sea, esto en malas manos puede hacer algo catastrófico, porque antes era muy difícil. O sea, a pesar de que sí podía haber virus de laboratorio, tenías que tener un PhD para lograrlo. Hoy no. Entonces, por lo menos Claude y Anthropic está baneado cualquier cosa que tenga que ver con eso, pero eso no quiere decir que esté el peligro inminente como raza. ¿Cuántos son? ¿Cuántos puntos son, Jorge? 5 y voy en el 3. Uso indebido para tomar el poder. Este es duro, también lo hemos hablado mucho. Los drones, la vigilancia masiva, la propaganda, la democracia alterada y todo esto que podría llevar a tener el poder en pocas manos.
que lo hemos hablado mucho, en que la gente, los autócratas o tecnócratas, todo esto, los Band of Brothers que estamos viendo, puedan tener un tema de vigilancia, armas, y que esto nos pueda llevar a una manipulación de población, ¿no? Habla de una disrupción económica también, en donde en el tema de la pérdida de empleos, ¿no? Y exhorta a que las empresas hagan por hacer más, no por gastar menos. Y eso como es inminente que viene un despido masivo, lo que pide es que se regule. Y eso me parece que ya empieza a ver algo, ¿no? Que las empresas puedan tener mayor impuestos las que tengan menos gente, o que tengan menos impuestos las que tienen más gente, o que haya un impuesto por el uso de la inteligencia artificial, etcétera. Me parece que en ese sentido no va a estar tan fácil que despidan a todo mundo y las empresas se hagan millonarias con 3 personas. Vaya, ojalá y haya pensar autocríticos en ese sentido, ¿no? Y tiene un quinto y último, que son los efectos indirectos. Él le llama mares negros de infinitud, mares negros infinitos, que es la dependencia que podríamos tener como raza de la IA masiva, ¿no? La pérdida de propósito humano, que hoy en día ya lo estamos viendo como que pueden ser las personas que sean popeteadas o sean marionetas de una inteligencia artificial. Habrá que tener mucho cuidado con eso. Entonces, ahí está la adolescencia de la tecnología de Darío Amodei. Me parece que es importante que le echen un ojo y que sepan también quién es parte de nuestro pensamiento crítico, de saber qué herramientas estamos usando hoy. Y como dice Mario, eso es hoy. Las cosas van cambiando, eso es hoy. Mundo futuro. Y voy a utilizar lo que acaba de contarnos Jorge, y un poco también lo que nos contó Jaime, pero de una manera más directa lo que nos contó Jorge, para yo compartirles una carta que publicó el día de ayer el señor Ray Dalio. Ray Dalio, ya hemos platicado mucho de él por acá, ya hemos recomendado su libro, ya hemos recomendado sus documentales o los documentales que hablan de él. Para quien no sepa todavía quién es Ray Dalio, esta es la persona que está al frente del hedge fund o el fondo de cobertura más grande y exitoso del mundo. Una persona que es comparada con Warren Buffett, pero no tanto por su inteligencia a nivel inversión de largo plazo, sino más bien por su capacidad de análisis, de síntesis y de entendimiento macro del mundo y de toda la, digamos, como el orden mundial, ¿no? Para prevenir o prever, de alguna manera, la gran mayoría de las veces, porque nadie es infalible, la gran mayoría de las veces prever las grandes crisis. Y esa es la manera en la cual Ray Dalio ha hecho su fortuna y ha construido el fondo más grande del planeta. Nada más como apunte al margen, que Ray Dalio es una de las personas que está echado para adelante con la inteligencia artificial hace 20 años. Sí, claro. Y es bastante, digamos, ha abrazado la tecnología de una manera tremenda. Pero específicamente el día de hoy no tiene que ver tanto lo que escribió con la tecnología. Es alguien que cuando habla y cuando escribe hay que escucharlo. Bueno, pues resulta que escribió el día de ayer partiendo de la premisa de una conferencia mundial de seguridad que se llevó a cabo en Múnich, el Munich Security Conference del 2026, donde hubo, según nos cuenta Ray Dalio, un consenso explícito en los líderes mundiales sobre la ruptura de lo que llaman el orden mundial post-1945. Estamos hablando de que no nada más Ray Dalio, no nada más la gente que está al frente de ese tipo de conferencias, sino declaraciones alineadas de Alemania, de Francia, de Estados Unidos, etcétera, dejaron ver que hay un viejo mundo y que está regresándose a una política de grandes potencias. El reconocimiento institucional de que el sistema o los sistemas gubernamentales están basados en reglas que ya no aplican está cada vez más presente. Me pareció súper interesante y voy a tratar de resumir a qué se refiere Ray Dalio en esta comunicación, pero sobre todo pensándola y adaptándola a lo que platicamos aquí en Mundo Futuro, que es, uno, no tratar de predecir lo que va a suceder, pero sí explorar de una manera, como a mí además me gusta mucho, revisando la historia, de una manera espejeada con la historia. ¿Por qué cree Ray Dalio que estamos en un momento absolutamente clave del fin de un ciclo y del fin de un orden mundial que comenzó en 1945? De acuerdo a Ray Dalio, estamos en la etapa 6 de un gran ciclo, ¿no? De 6 etapas que comienza cada cierto tiempo. Y en el caso de este último ciclo comenzó
inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Donde se estableció un nuevo orden, donde específicamente Estados Unidos estaba al frente absoluto de ese nuevo orden. Hubo después, en los años 50, un momento de paz y prosperidad, ¿no? Una etapa, digamos, mundial casi en general de paz y prosperidad, y luego, en términos occidentales al menos, una etapa de una competencia y un crecimiento de una manera notable, ¿no? Un crecimiento económico, hasta que ya por ahí de los 60s y lo de los 70s empiezan a haber tensiones, conflictos, hasta el punto de construir de una manera regional en distintos lugares del mundo crisis que se van gestando y van guardándose y van calentándose como si fuera un olla express a lo largo de las décadas, a tal grado que después empiezan a haber como, entre comillas, resentimientos entre estas naciones y se comienzan a castigar económicamente. Económicamente comienza una especie de guerra, una guerra económica que durante aproximadamente una década, de acuerdo al último ciclo que comenzó en 1945, se comienza una guerra donde no corre sangre, pero sí hay un sistema de jaloneo comercial y de competencia amenazante que emula momentos como la Guerra Fría, por ejemplo, que fue también una etapa, digamos, intermedia de todo este ciclo grande. Aquí hemos hablado hasta el cansancio de esta tensión económica entre China y Estados Unidos, ¿no? La potencia que significaba Estados Unidos y cómo le empezó a perseguir los talones de una manera tremendamente fuerte desde los últimos 10 años, China, no solamente en términos políticos y de alcance económico, sino ahora también económicos, está creando una tensión mundial que está incluso hasta reflejándose y contagiando esa tensión y ese estrés entre los poderes en Europa, ¿no? Entonces, en conclusión, para comenzar el diálogo con ustedes, el sistema internacional que operaba está cada vez más bajo una lógica que ya no se supedita al derecho internacional, ¿no? Hay 5 guerras activas, de acuerdo a Ray Dalio. Una son las trade wars, aranceles, restricciones comerciales, etcétera. 2, las technology wars, chips, inteligencia artificial, controles de exportación, propiedad intelectual. Las guerras de capital, desde sanciones hasta acceso a mercados financieros, congelamiento de activos, todas las digamos, sanciones que les han puesto a Rusia o etcétera. Y obviamente poco a poco empieza a haber alianzas geopolíticas, ¿no? Empieza a verse como grupitos de alianzas, territorios, etcétera, que están construyendo nuevas esferas de influencia, según Ray Dalio. Lo que falta es una confrontación armada directa, ¿no? El patrón histórico dice que de la Primera Guerra a la Cuarta Guerra escalan casi en paralelo, gradualmente, y la Quinta Guerra es el punto culminante que, digamos, finaliza el gran ciclo, ¿no? Y de acuerdo a lo que estaba diciendo Ray Dalio, estamos relativamente a poco tiempo, nadie sabe qué va a pasar, pero estamos relativamente a poco tiempo de un enfrentamiento militar fuerte. Muchos dicen que va a tener que ver con la invasión de China a Taiwán, por ejemplo, que eso podría ser un punto de fuga. Y pues vamos a ver qué pasa. No sé cómo están viendo y qué opinan. Tengo un punto más o un par de puntos más, pero antes quiero pausar aquí y ver qué opinan. Creo que si usted no ha escuchado el episodio 202, que justo hablamos sobre el nuevo orden mundial hace poquito, es mucho de lo que Mario ahorita comentó. Y al final de cuentas, sí hay muchas tendencias que no solo
esta persona que llevamos mucho tiempo siguiendo y su visión del futuro, sino hay muchos escritores, mucha gente, muchos historiadores que están haciendo las comparaciones de lo que está sucediendo. Uh-huh. Y por más tecnología y más avances que tenemos, es muy constante y hace mucho sentido como esto se está, si no repitiendo, como dice Mario, espejeando, ¿no? Estas tendencias. Y cuando usted escuche guerra, no se vaya directamente a la Tercera Guerra Mundial, sino estos enfrentamientos que además hoy en día son muy diferentes. Hoy lo estamos viendo con drones, con la tecnología sí está haciendo un cambio y esas confrontaciones probablemente sean en ese sentido, como nunca hemos visto antes, ¿no? Totalmente, James. Y aquí quiero irme a lo primero que dijiste, Mario, que es justamente lo que le da el eslogan original a este podcast y que se escuchaba medio creepy en un principio, pero es el principio del fin. Sí, eso es lo que a eso nos referíamos cuando empezamos con esto. Eso es lo que estábamos viviendo en ese momento, el principio del fin de una era. Y y me parece que de que empezamos el podcast, que estamos hablando de 2020, en donde hoy estamos 205 podcasts después, ese fin, esa transición ya está. Estamos viviendo ahorita la transición y como decía Elon Musk, it's gonna be bumpy. Sí, señor. Va a estar bumpy, ¿no? Y como decimos también en la descripción, ¿no? La velocidad, ¿no? ¿Cuánto ha cambiado? En 100 años estamos viendo cambios que tomaban un siglo suceder en una década. Impresionante. Y la velocidad a la cual están sucediendo las cosas, donde la manera en que se comunican los gobiernos, la manera en que se recibe la información, es algo que no estábamos preparados para manejar, ¿no? Y creo que eso es por donde es bien interesante escuchar estos análisis como el que estaba platicando Mario. El último punto para cerrar, que me pareció verdaderamente rescatable del análisis que hace Ray Dalio, es el paralelo que estamos viviendo con los años 30, ¿no? Antes de que sucediera la Primera Guerra Mundial. Digo, la Segunda Guerra Mundial, que sucedió en 39. En 1939 explota la Segunda Guerra Mundial. Los paralelos con los años 30 estamos comenzando a ver cada vez más una, si no depresión todavía, porque no hay una depresión económica, estamos empezando a ver una desaceleración tremendamente fuerte y por otro lado una aceleración entre la distancia y la brecha entre los que tienen y los que no tienen, ¿no? Que lo hemos platicado aquí también hasta que se nos seque la saliva. Hay una alta desigualdad en muchos estratos sociales que está calentando esa olla geopolítica, ya no tanto en los poderes, sino en la brosa de gente de la que estamos abajo, los que no estamos gobernando, ¿no? Brosa, me encanta. La brosa que no estamos gobernando, ¿no? Por un lado. Fíjate, sí. Perdón, Mario, y creo que eso es importante hacer el contraste, y no sé si tú lo has viviendo en Estados Unidos, viniendo de Latinoamérica, esos contrastes entre los más ricos y los más pobres, esas brechas tan grandes, como que uno en Latinoamérica desafortunadamente está acostumbrado a verlo, ¿no? Sí. A ver eso. Los países avanzados, ¿no? Los países más ricos, creo que la gente no habían visto lo que está comenzando a ver. No están preparados. Por eso creo que la gente en Latinoamérica estamos con los ojos un poco más abiertos, viendo a nuestros vecinos aquí en Estados Unidos o en Europa. Absolutamente, James. Dándose cuenta de que estamos llegando a de donde nosotros venimos. Sí. El otro paralelo que me pareció interesante es nacionalismo y populismo, y no voy a hablar mucho de este tema porque si no en YouTube nos a ver, nos sí, callan. de todos modos, no. Pero la fragmentación política radical desde el punto de vista de posición, ¿no? De los ciudadanos y ciudadanas es extrema, ¿no? Muy parecida a los años 30. Hay una fragmentación del comercio global, ya se acabó la globalización, es uno de los headlines que más vemos en los últimos años. No queda nada.
y una militarización progresiva, ¿no? Las noticias de cómo Europa poco a poco está empezando a fortalecer su fortaleza militar, como Anduril o como se llama esta empresa del fundador de Oculus, de Palmer Luckey, está moviendo cosas tremendamente fuertes acá junto con el Pentágono y el gobierno de Estados Unidos, y el uso creciente de sanciones y bloqueos económicos. Entonces, Ray Dalio dice que estamos en la antesala de un conflicto que va a significar el fin de la sexta etapa de este ciclo grande que comenzó en 1945. ¿Quién sabe qué siga, damas y caballeros? No le cambie porque se puede poner bueno. Pues yo creo que está marcado todo esto por la fragilidad. O sea, me parece que estamos parados sobre hielo, ¿no? O sea, hemos hablado de desigualdad, hablamos del AI bubble, de la fragmentación de pensamiento, de un posible desempleo, y como dices, James, estamos en una época de cambio. Yo sigo siendo el optimista y pensando que vamos a saber los seres humanos cómo enfrentarlo y no generar esta autodestrucción, querido Mayito, y como todos los cambios que hemos enfrentado, y los cambios de eras que han sido muchísimos y hemos salido adelante, este va a ser uno, aunque va a estar bueno. Mundo futuro. Mundo futuro. Y bueno, las recomendaciones de esta semana o de este episodio, les voy a insistir, ustedes disculparán, pero hay cosas que me gustan mucho y que creo que vale la pena compartir. Y es esta serie de libros que se llaman Dungeon Crawler Carl, que con la traducción que me encontré en internet en español, no lo culparía a usted que nos escucha si no compró el primer libro, porque el título Carl el mazmorrero realmente no es algo que yo compraría, pero a pesar del nombre que le pusieron en español, es una serie y yo estoy terminando el libro 7, está por salir el libro 8. Es una serie que si usted es geek como yo, va a disfrutar como pocas cosas. Hay un audiolibro en inglés que está muy bueno, está el libro que usted puede leer. Al final de cuentas es la historia totalmente fantasía, pero el escritor, que por cierto es vecino de por aquí, vive aquí en Washington, el escritor es tremendo geek. Le gustan Dungeons and Dragons, le gustan los juegos de mesa, les gustan los videojuegos, y eso queda clarísimo en cada uno de los libros, sin darle muchos spoilers, pero hay libros donde la dinámica de cada nivel que tiene que pasar este personaje, donde unos extraterrestres atacaron la Tierra y lo usan como un medio de entretenimiento y de transmisión. Bueno, pues cada nivel que le ponen de reto, algunos la dinámica es parecida a Pokémon, en algunos la dinámica es parecida a Dungeons and Dragons, el nuevo parece que va a ser algo así como de Mario Kart. Entonces, vale mucho la pena. Si usted es geek como yo, les recuerdo, la serie se llama Dungeon Crawler Carl y son 7 libros, con el 8º a punto de salir en mayo, para que se ponga usted al día. Se los recomiendo mucho. Bueno, yo les voy a recomendar esta vez un video de YouTube. Este video es una maldita joya. 40 aniversario de Dragon Ball, de la aparición del manga. Y por ese 40 aniversario hicieron un homenaje a Dragon Ball y a Akira Toriyama, que sabemos que murió me parece que el año pasado, de las dos, ¿no? Entonces lo dirige Naoki Miyahara, que es el director original del anime, y la composición musical es de Hans Zimmer. Hans Zimmer es pues la música de Hollywood al final, ¿no? O sea, todo el que ha hecho las grandes obras de Hollywood, hermosas, que sabemos que son épicas, como Gladiador y todas estas que son orquestales, y es ahí como Toei Animation, que es quien publica Dragon Ball, que bueno, pues ya sabemos que Toei es
desde Candy Candy, Mazinger Z, pero pues realmente con Dragon Ball es donde explotan, ¿no? Con la serie, ya cuando se hace el manga anime de Akira Toriyama. Así que, por favor, dénsela. Dura 5 minutos y es imagínense que empieza en blanco y negro, nada más con unos shots de manga, cómo va evolucionando todo, y por medio de un poquito de AI, porque sí, al final tiene AI, cómo empiezan a mover, es como se empiezan a mover del blanco y negro, empieza a haber color, y de repente del color, las explosiones de color, y ya entra la parte del anime, y todo esto va perfectamente sincronizado con la música de Hans Zimmer, y es de llorar para los que vimos en algún momento Dragon Ball y Dragon Ball Z. Dénselo. Les voy a dar ahorita el nombre del video. Es Dragon Ball, así como es, Dragon Ball 40th Anniversary Special Video. 40th Anniversary Special Video. Hay varios, dura 5 minutos, 13 segundos. Vayan a verlo, está en YouTube. Bueno, yo les voy a hacer una recomendación. Les iba a hacer una recomendación musical, pero ya me la guardé para el siguiente, un nuevo álbum. Hace mucho que no recomiendo música. Ese es terreno de Jaime sobre todo, y lo hace muy bien, la verdad, pero yo de vez en cuando lo hago, me la guardé, y ahora lo que quiero es recomendarles un libro, pero antes de recomendarles el libro, déjenme hablarles de volada de por qué les estoy recomendando el libro. En la carrera yo estudié comunicación, con trabajos me gradué, pero sí estudié comunicación en una universidad, y ahí descubrí la filosofía, digamos, de una manera muchísimo más profunda, y la psicología también. Yo nunca he sido del team de Jung, nunca he sido del team de freudiano. Descubrí en la universidad a alguien que seguramente ustedes ubican, porque además tiene que ver mucho con publicidad y marketing ahora, que es el famosísimo Alfred Adler. Si usted no conoce la psicología y lo que ha escrito Alfred Adler, que también fue contemporáneo de Carl Jung, debe de descubrirlo. Y una vez que lo descubra de una manera muy general, tiene que ir a este otro libro, que es un libro, siguiendo con lo que dijo Jorge de manga y de Japón, etcétera, es un libro japonés, es un libro de estos dos autores. Uno se llama Ichiro Kishime y el otro se llama Fumitake Koga. El libro se llama The Courage to be Disliked, el coraje de atreverte a no caerle bien a alguien. No sé si hay una traducción al español. En inglés es The Courage to be Disliked. Y es un resumen tan hermoso de un diálogo entre un sabio y un joven, de cómo se refleja la psicología adleriana en la búsqueda de actuar de acuerdo a tus principios y convicciones y propósitos, no sintiéndote superior a los demás, sino con un acto de contribución y de generosidad. Este tipo de lecturas son las que yo creo que fundamentan mucho de lo que dijo Jaime a la hora de hablar en su participación, y que complementó bien Jorge cuando decía que las humanidades son las que van a reinar. Este tipo de lecturas son las que el mundo necesita hoy. Este tipo de lecturas en un mundo de inteligencia artificial, de tecnología y de zafarranchos geopolíticos son los que verdaderamente creo que pueden marcar. Yo me tardé en leerla porque, para ser muy sincero, cuando dije habla o está inspirada en Alfred Adler, me hice el mamila y dije, pero yo ya conozco a Alfred Adler. Le di chance al libro y la verdad es que me cumplió. The Courage to be Disliked, recomendadísimo. Doctor Adler. Me encontré a mi hijo leyéndolo. Ahora que estábamos de viaje, de pronto sacó el libro y me dijo, le dije, ¿qué estás leyendo? Justo estaba leyendo eso. Es una joya, y qué bueno que lo esté leyendo mi James, porque de nuevo, como lo dije hace un momento, estoy convencido de que es lo que deberíamos estar leyendo ahora. Sí, pues el hombre en busca de sentido de Viktor Frankl fue influido por el doctor Adler, ¿no? Uh-huh. Bueno, y para las 2 personas que terminaron este podcast hasta el final, muchísimas gracias. Ayúdenos a que seamos 4 y suscríbase. Esta vez
le vamos a hacer el call to action específicamente para que se suscriban a nuestro canal de YouTube y que les lleguen las alertas, ¿no? Porque eso es importante. Vamos a empezar Aviéntenos un a actuar pan sobre YouTube. audiovisual. ¿Te acuerdas cuando decías un mendrugo? Aviéntenos un pan audiovisual esta vez. Así es. Es más, pídale a sus amigos su teléfono y dígale, permíteme un momento. Y en YouTube, suscríbase por ellos. Suscríbanlo, le va a estar haciendo un favor. Así que páguenle un mendrugo de pan a estos pobres infelices. Buenísimo, James, sí. Que ya lo escuche alguien más. Pero bueno, pues también nos puede seguir en Instagram y pues así es como nos escucharemos la próxima semana. Y ya saben que como humanidad debemos de tener propósito para asegurar nuestra propia existencia y así seguir siendo la especie dominante de este planeta. Muchísimas gracias y a vivir el presente, que el futuro no sabemos si llegará. Mundo futuro. Mundo futuro. Mundo futuro. El principio del fin. Con Jorge Alor, Mario Valle y Jaime Limón, los creadores de la legendaria revista Sputnik. No predecimos el futuro, lo exploramos.